Buenas noches, señora vocal, señores vocales, todas las personas que se encuentran conectados a esta sala virtual, muy buenas noches. Me permito indicar que a través del memorando CJBPCJ 1-2026-0056-M de fecha lunes 9 de febrero de 2026, la señora vocal Magali Ruiz Cajas envía un comunicado a la Secretaría General cuyo asunto indica solicitud de convocatoria. Doy lectura de manera textual de mi consideración. Por medio del presente, traslado a ustedes la disposición emitida por la y los señores vocales del Consejo de la Judicatura. Al respecto, agradeceré proceder con lo establecido en el documento adjunto en estricto cumplimiento de las competencias que le confiere el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos. En el memorando adjunto se adjunta el siguiente comunicado. Quito, lunes 9 de febrero de 2026. Marco Antonio Cárdenas Chun, secretario general de nuestra consideración. Con referencia al memorando circular CJDG 2026-0410-MC, de fecha 9 de febrero de 2026, y suscrito por el abogado Jorge Maruri Besilla, director general, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, los firmantes UTINFRA disponemos que la Secretaría General convoque a la y los señores vocales a sesión extraordinaria telemática a realizarse el día martes 10 de febrero de 2026 a las 0:15. Orden del día. Análisis y resolución para designar al miembro que presida el Pleno del Consejo de la Judicatura por ausencia temporal del titular e impedimento de su alterna, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Suscribe la señora vocal Magali Ruiz Cajas, el señor vocal Alfredo Cuadros Añasco, el señor vocal Damián Larco Guamán y el señor vocal Fabián Favara Gallardo. Con ese antecedente, con la anuencia de los señores vocales presentes, procedo a constatar el quórum. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, buenos días. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente. Presente. Vocal Damián Larco Gomán. Presente. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente. Presente. Señores vocales, me permito informar que con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum. Se podría instalar esta sesión. Sentamos en actas que con 4 vocales presentes, siendo las 12 horas con 27 minutos, estaría instalado el pleno con los vocales indicados. En ese sentido, una vez más, doy lectura al punto del orden del día dispuesto por los señores vocales. Dirección General 1, análisis de resolución para designar al miembro que presida el pleno del Consejo de la Judicatura por ausencia temporal del titular e impedimento de su alterna en aplicación de lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Intervienen en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Señores vocales, me permite informar que el doctor Jorge Maruri ha solicitado la palabra de manera virtual. Muchas gracias. Buenos días, señora vocal, señores vocales, directores nacionales, señor secretario general. En relación a los antecedentes de la convocatoria de esta convocatoria, debo manifestar lo siguiente. Conmemorando circular número CJ-PRC-2026-0013-MC de fecha 8 de febrero del 2026, el magíster Mario Fabricio Godoy Naranjo puso en conocimiento de los vocales del Consejo de la Judicatura y de la Dirección General la solicitud de licencia sin remuneración por asuntos personales
desde el 8 de febrero de 2026 hasta el día 13 de febrero del 2026. Conmemorando circular número CJ-PRC-2026-0014-MC de fecha 8 de febrero del 2026, el magíster Mario Fabricio Godoy Naranjo realizó un alcance al memorando circular número CJ-PRC-2026-0013-MC, mediante el cual comunica que la licencia sin remuneración se hará efectiva desde el día lunes 9 de febrero del 2026 hasta el día viernes 13 de febrero del 2026. Mediante memorándum número CJ-DG-2026-0806-M de fecha 9 de febrero de 2026, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar las acciones administrativas correspondientes sobre la licencia sin remuneración del presidente del Consejo de la Judicatura. Debo manifestar también, señores vocales, ante la información que ha llegado a vuestro conocimiento en las últimas horas, es pertinente indicar: el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración y vigilancia y disciplina de la función judicial, que tiene como misión garantizar la gestión de los servicios de justicia en los órganos que lo conforman, con imparcialidad, independencia, efectividad y transparencia, con el fin de erradicar la corrupción e impunidad, generando confianza en la ciudadanía. En tal sentido, de conformidad con lo determinado en los artículos 41 y 77, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que la idoneidad de las servidoras y servidores judiciales constituye un requisito permanente y no únicamente una condición inicial al acceso del cargo. La norma establece de manera expresa que la verificación de inhabilidades debe realizarse desde el inicio del proceso de ingreso y durante todo el tiempo de desempeño, pudiendo efectuarse de forma periódica, aleatoria o a petición de la parte interesada, siempre que se aporten pruebas pertinentes, en concordancia con lo determinado en los artículos 1, 2, 4 y 5, literal C, de la Ley Orgánica del Servicio Público, en relación con el artículo 3 del reglamento de la LOCEP. Se verifica que el ingreso y permanencia que el servicio público se rigen por los principios de igualdad, legalidad, transparencia y no discriminación, y que la restricción al ejercicio de un cargo público solo se puede operar cuando exista una causal expresa de prohibición, impedimento o inhabilidad legalmente establecida y debidamente comprobada. Dicho esto, la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus funciones, verificó los requisitos de ingreso en donde uno de ellos es el certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público, de lo cual se pudo evidenciar que la magíster Villasís Parada Alexandra posee este impedimento, encontrándose inmersa en la causal establecida en el artículo 77.8 del Código Orgánico de la Función Judicial, y conforme el oficio número MDT-SSCRSSP-2026-0047-O de fecha 9 de febrero del 2026, mediante el cual la Subsecretaría de Seguimiento, Control, Recursos y Sumarios del Servicio Público puso en conocimiento de la Dirección General que la magíster Villasís Parada Alexandra Jacqueline registra un impedimento legal para el ejercicio del cargo público. En virtud de los antecedentes legales y fácticos expuestos, al existir un impedimento de la ciudadana Alexandra Villasís Parada para ejercer el cargo público, es pertinente tener en consideración que si una persona no se encuentra habilitada al momento de llamada a ejercer jurídicamente, no puede ser considerada autoridad en funciones, ni siquiera de manera provisional. Un impedimento preexistente vicia de origen la posibilidad de ejercer el cargo. Un cuerpo colegiado, y especialmente su presidencia, no puede quedar supeditada a la voluntad o diligencia futura de una persona impedida. Una situación de acefalía en el órgano colegiado genera inestabilidad en la conducción del órgano, riesgo de acefalía prolongada y vulneración del principio de continuidad en el servicio público. Ante el hecho de que la señora Alexandra Villasís ha presentado impedimento para ejercer su cargo, esto se convierte automáticamente en un vicio que impide su ingreso al servicio público. Incluso, conocen ustedes que permitir el ingreso de una persona que tiene expresamente algún impedimento puede acarrear sanciones administrativas, civiles y hasta penales,
para la autoridad que permite dicho ingreso, contraviniendo la legislación vigente. Estos antecedentes motivan que el suscrito, una vez verificado el impedimento por parte del área de talento humano, haya procedido en aras de salvaguardar el interés institucional a notificar del particular al Consejo de Participación Ciudadana para que tome las cartas en el asunto. Debo manifestar también, señores vocales, que de la revisión en la página del Ministerio de Trabajo, con fecha lunes 9 de febrero a las 9, con hora 21:16, persiste la inhabilidad de la doctora Alexandra Jacqueline Villasís Parada. Documento que tengo en mis manos y que está signado con el número CIWEB 2050-39062. Hasta ahí mi intervención, señor secretario. Señor secretario, en el orden, al ser este un pleno extraordinario, ¿a quién le correspondería continuar? Señora vocal, me permite informar que el orden de intervenciones está previsto en el siguiente orden: Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Consulto a los demás vocales, al ser este un pleno extraordinario que ha sido convocado por las 4 voluntades, si es que continuamos en ese orden que nos ha planteado el señor secretario. Sí, de mi parte, de acuerdo. También estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, señora vocal, doctora Ruiz. Gracias. Procedamos entonces, por favor, el área técnica conforme corresponde. Buenos días, señora vocal, señores vocales, secretario general, directores nacionales. Respecto al único punto convocado para el día de hoy, tiene que conmemorando circular CJ PRC 2026-0014 MC de 8 de febrero de 2025, el doctor Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, presentó a las vocalías y Dirección General su requerimiento de solicitud de licencias en remuneración por asuntos particulares conforme al numeral 3 del artículo 98 del Código Orgánico de la Función Judicial en las fechas comprendidas de 9 al 13 de febrero de 2026 y sus vacaciones los días 14 y 15 del mismo mes y año, para lo cual, a través del memorando CJDG 2026-0806M de 9 de febrero de 2026, la Dirección General dispone a efectuar las acciones administrativas a la Dirección Nacional de Talento Humano en función del requerimiento presentado por el doctor Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. En este sentido, la Dirección Nacional de Talento Humano procede a verificar el cumplimiento normativo y requisitos en cuanto a las inhabilidades para ejercer cargo público, por lo que consecuentemente, mediante correo electrónico institucional del 9 de febrero de 2026, esta Dirección Nacional requirió a la ciudadana Villasís Parada Alexandra Jacqueline remita la documentación e información correspondiente para el ingreso de la función judicial a fin de que se posesione sus funciones en calidad de presidenta. Inmediatamente la ciudadana Villasís Parada Alexandra Jacqueline responde a través de correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2026 textualmente lo siguiente: confirma haber recibido la comunicación y manifiesto mi disposición para cumplir con lo solicitado en el marco de la normativa legal vigente. Al respecto, me permite informar que, al momento, me encuentro realizando las gestiones administrativas correspondientes ante el Servicio de Rentas Internas, cuyo procesamiento se encuentra en el curso. En razón de ello, y de manera estrictamente temporal, no me es posible obtener aún el certificado de no impedimento del Ministerio de Trabajo, ni completar la declaración patrimonial jurada de inicio de gestión ante la Contraloría General del Estado, toda vez que esta última exige declarar previamente la inexistencia del impedimento laboral. Tan pronto dichas gestiones concluyan y la información sea actualizada en los sistemas institucionales correspondientes, procederé de inmediato a remitir los documentos faltantes a fin de completar el expediente requerido para la posesión formal. Posteriormente, de acuerdo a lo señalado en oficio número MDT SSC RSSP 2026-0047-O del 9 de febrero de 2026, la subsecretaria del Seguimiento, Control, Recursos y Sumarios del Servicio Público puso en conocimiento de la Dirección General
la inhabilidad de ejercer cargo público de la doctora Villasís Parada Alexandra Jacqueline, con cédula de ciudadanía 0913 11 40 96, quien registra previsión de impedimento legal para ejercer cargo público conforme la desprende el certificado número CIWEB 2503 31 550, quien de acuerdo a la normativa legal vigente presidiría como presidenta de esta institución. Finalmente, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando CJ-DNTH 2026-0621-M del 9 de febrero del 2026, remitió a la Dirección Jurídica el informe técnico CJ-DNTH 2026-0123, el mismo que contiene el análisis sobre la inhabilidad que mantiene la doctora Villasís Parada Alexandra Jacqueline para ejercer cargo público y mientras no sea subsanada le imposibilitaría ejercer las funciones como presidenta del Consejo de la Judicatura en su calidad de suplente, conforme lo establece el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial en su numeral 8, que señala que no puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo de la función judicial ni señalar incurso en alguna de las inhabilidades generales para el ingreso al servicio civil en el sector público, por lo cual se considera la aplicación del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina que el Pleno se integrará con 5 miembros y será presidido por él o el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia, y en caso de ausencia o impedimento de éste, por su alterno, y en caso de ausencia o impedimento de ambos, por el miembro que designe el Pleno. Hasta aquí mi intervención, señores vocales. Buenas noches con todos los presentes, compañeros vocales, señor secretario, señores funcionarios. ¿Pudiera tener la gentileza, doctora Vinuesa, de volver a leer la parte en que la doctora Villasís ha respondido el correo remitido de manera oficial por Talento Humano del Consejo el día de hoy? ¿Y cuál fue su respuesta concreta al respecto, por favor? Claro que sí, doctor. Textualmente y en la parte pertinente, dice: confirmo haber recibido la comunicación y manifiesto mi disposición para cumplir con lo solicitado en el marco de la normativa legal vigente. Al respecto, me permite informar que al momento me encuentro realizando las gestiones administrativas correspondientes ante el Servicio de Rentas Internas, cuyo procesamiento se encuentra en curso. En razón de ello y de manera estrictamente temporal, no me es posible obtener aún el certificado de no impedimento del Ministerio de Trabajo, ni completar la declaración patrimonial jurada de inicio de gestión ante la Contraloría General del Estado, toda vez que esta última exige declarar previamente la inexistencia de impedimento laboral. Tan pronto dichas gestiones concluyan y la información sea actualizada en los sistemas institucionales correspondientes, procederé de inmediato a remitir los documentos faltantes a fin de completar el expediente requerido para la posesión formal. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias. ¿Y podríamos conocer las horas en que se remitió el correo de parte de Talento Humano a la doctora Villasís y la hora de la respuesta, por favor? Claro, si me permiten. La hora de correo electrónico enviado desde la Dirección Nacional de Talento Humano fue a las 15 horas con 08 minutos y la respuesta de ella fue a las 16 horas con 51 minutos del día 9 de febrero del 2026. Ya, y a partir de esa última comunicación, ¿ha recibido la Dirección de Talento Humano algún correo, comunicación de la doctora Villasís en donde se informe de que se haya subsanado el impedimento legal que se encuentra registrado en el Ministerio del Trabajo para poder iniciar sus funciones, posesionarse como corresponde, cumpliendo con todos los requisitos que un servidor público debe hacerlo? ¿Ha recibido alguna notificación haciendo mención al levantamiento de esta
de este impedimento del cual ella mismo habría manifestado se encontraba subsanándolo? A partir de esa hora, señor vocal, no se ha recibido ninguna comunicación al respecto. Sin embargo, el correo fue trasladado a la Dirección General para que, de acuerdo a las facultades, proceda con las disposiciones correspondientes. Bien, gracias, señora directora. Gracias, compañeros vocales. Continuando con el orden que estaba previsto, buenos días, señoras y señores vocales, señor director general, señor secretario, directora nacional de talento humano. Sobre el único punto que se está tratando hoy, en lo referente a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, tenemos lo siguiente. Mediante memorando CJ-DG 2026-0835 de 9 de febrero de 2026, la Dirección General corrió traslado del informe número CJ-DNTH 2026-0123 de la misma fecha, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, que contiene el análisis técnico referente a impedimento para ejercer cargo público, y dispuso a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que emita el correspondiente informe jurídico, así como también el proyecto de resolución pertinente. Con base en el informe técnico emitido por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano, así como en el análisis jurídico realizado, mediante memorando CJ-DNJ 2026-0128M de 9 de febrero de 2026, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución y el informe jurídico, en el que consideró lo siguiente. En cuanto a los hechos descritos en el informe técnico, se ha identificado que el presidente titular del Consejo de la Judicatura se encuentra ausente temporalmente en virtud de la licencia legalmente concedida y de las vacaciones autorizadas, así como también se identifica que la vocal alterna ciudadana Alexandra Jacqueline Villasís Parada registra un impedimento legal para ejercer cargo público, circunstancia que imposibilita jurídicamente su posesión, por lo que se configura la hipótesis normativa prevista en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es la situación en la que faltan tanto el presidente como quien ordinariamente debería subrogar, entendiendo dicha ausencia en sentido funcional y jurídico. Ante la ausencia temporal del presidente titular del Consejo de la Judicatura y la existencia de un impedimento legal que imposibilita a su alterna ejercer cargo público, el Pleno del Consejo de la Judicatura debe designar a quien presida dicho Pleno de manera temporal, mediante una resolución como acto administrativo debidamente motivado y de carácter excepcional, orientado a garantizar la continuidad del funcionamiento institucional con efectos estrictamente temporales, sin que ello implique nombramiento definitivo, generación de derechos adquiridos, ni alteración del periodo constitucional previsto para el ejercicio del cargo, limitándose exclusivamente a la duración de la ausencia del titular y a la imposibilidad legal de su alterna. En consecuencia, se recomienda acoger el informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano para proceder con la designación de quien presidirá dicho órgano de manera temporal. Por tal razón, se remitió el proyecto de resolución con la finalidad de que se ponga en conocimiento de este Pleno para que, como órgano colegiado, resuelva lo pertinente. El proyecto de resolución fue remitido junto al informe jurídico, por lo que, salvo disposición en contrario, el secretario general podría ponerlo en consideración de este Pleno. Hasta aquí mi intervención, señores vocales. Continuando con el orden de las intervenciones, señores vocales. Perdón, señor director general. Antes de pasar a su intervención, quisiera que la doctora Sánchez, directora de Asesoría Jurídica, se sirva, por favor, reiterar el hecho de que este Pleno se ve abocado a tomar una determinación conforme lo señala el artículo 262 ante la licencia o ausencia temporal del presidente titular y ante la inhabilidad o impedimento legal temporal que tendría aparentemente la doctora Alexandra Villasís. Es decir, quisiera que se reitere en el tema de la temporalidad y que el Consejo de la Judicatura, para su adecuado funcionamiento, no puede continuar acéfalo, lo cual, dicho sea de paso, ha motivado la espera hasta esta hora, no porque querramos sesionar entre gallos o medianoche, sino porque en el sector público tenemos que cumplir con la normativa que nos impone tiempos para la convocatoria, aún en el caso de las sesiones extraordinarias.
no podemos nosotros autoconvocarnos como podrían hacer algún otro tipo de instituciones. Tiene que haber, como en el caso presente, la iniciativa de los 4 vocales que hemos requerido, y ya le pediremos en su oportunidad al señor secretario que marque una línea de tiempo para que criterios totalmente errados, sin fundamento alguno, hagan pensar a la ciudadanía de que nosotros sesionamos a esta hora, que bien podríamos estar descansando, porque queremos ocultar algo. Si las reuniones son públicas, se transmiten a través de los canales digitales del Consejo de la Judicatura, sino que como servidores públicos no podemos hacer otra cosa que lo que nos prescribe y nos faculta la norma, porque así lo dispone el artículo 226 de la Constitución de la República. Y nos guste o nos disguste, estamos obligados a cumplirla. Aquí defendemos la institucionalidad, la estabilidad de este cuerpo colegiado, independientemente de los comentarios, las críticas o las adhesiones que genere nuestra actitud. Nos amparamos única y exclusivamente en la norma, en la ley. Y quisiera que reitere, doctora, porque así le he escuchado y le escuchamos todos en su informe, de que se trata de un tema de temporalidad, absolutamente temporal, que puede concluir de manera perentoria el momento en que concluye la licencia del presidente titular o en el momento que se subsane el impedimento legal que tiene la señora doctora Villasís Parada en su condición de vocal suplente. Y es decir, el Pleno del Consejo lo único que hace es actuar en el marco de sus competencias con responsabilidad, porque nosotros sí tenemos la obligación de dar solución a los problemas institucionales. Muchas gracias y quisiera que tenga la bondad de reiterar aquello para quienes nos están observando. Gracias, doctor Favara. Me permito leer el artículo 262, que establece en su parte pertinente: el Pleno se integrará con sus 5 miembros o por quienes le sustituyeren. Será presidido por la o el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia y en caso de ausencia o impedimento de este, por su alterno. En caso de ausencia o impedimento de ambos, por el miembro que designe el Pleno. Como había mencionado minutos antes de la intervención del doctor Favara, esto es un acto de carácter excepcional orientado a garantizar la continuidad del funcionamiento institucional por las decisiones que toma el Pleno en el marco de sus atribuciones legales, constitucionales y estatutarias, con efectos estrictamente temporales, sin que ello implique nombramiento definitivo, generación de derechos adquiridos ni alteración del periodo constitucionalmente previsto para el ejercicio del cargo, limitándose exclusivamente a la duración de la ausencia del titular y a la imposibilidad legal de su alterno. Gracias, doctora, muy amable. Perdón que interrumpí la intervención que iba a efectuar en este momento el señor director general. Señores vocales, me permito poner en su conocimiento que la Directora Nacional de Talento Humano ha solicitado hacer uso de la palabra con el fin de que se disponga lo correspondiente. Perdón. Con su venia, señores vocales, me permito aclarar que respecto a los correos electrónicos que han llegado a la institución y con copia de la dirección al correo electrónico talentohumano@funcionjudicial.gov.es, ha llegado a conocimiento el oficio número que consta el certificado de cumplimiento tributario de la ciudadana Villasís Parada Alexandra Jacqueline con RUC 093 311 40 96 001, el cual indica que ha cumplido sus obligaciones tributarias y no registra deudas en firme. Información registrada a la fecha a la emisión del certificado con fecha 9 de febrero de 2026, indicando que solo únicamente ha llegado el certificado de cumplimiento tributario, más no el documento certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual avalaría remitir este oficio y al
mantener todavía el certificado de no impedimento, igual todavía no estaría subsanado el documento. Entonces, por eso quería aclarar este particular, a fin de que el correo electrónico igual que llegó desde la ciudadana Alexandra Villasís Parada, fue de fecha 9 de febrero del 2026 a las 23:22. Eso nada más para conocimiento y aclaración para ustedes, señores vocales. Gracias, doctora Vinuesa. Pero para estar claros, ¿ese es el documento que le habilita para la posesión y desempeño del cargo? Señor vocal, por lo que se aclara que este certificado de cumplimiento tributario, obviamente lo realiza directamente la ciudadana Villasís, y al cual hace llegar a conocimiento de los vocales y de esta Dirección Nacional de Talento Humano. Sin embargo, este oficio no es el certificado de no tener impedimento. Sigue constando con el impedimento de ejercer cargo público, de acuerdo al certificado emitido desde la página web del MDT, con el impedimento todavía. O sea, sería un trámite que debe la persona. Sí, realizarán lo posterior a fin de levantar dicho impedimento. Gracias, doctora. De mi parte, muy amable. Continuando con el orden de las intervenciones, con su venia, señores vocales, sobre el punto único de este pleno, debo manifestar que en mi calidad de director general, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, y una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en sus exposiciones señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-123, de fecha 9 de febrero de 2026, enviado a esta autoridad mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-062-1-M de la misma fecha, y el criterio jurídico y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2026-0128-M de fecha 9 de febrero del presente año, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo tanto, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para designar al miembro que presida el Pleno del Consejo de la Judicatura por ausencia temporal del titular e impedimento de su alterna en aplicación de lo dispuesto del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señores vocales. Señor secretario, usted tal vez tiene el proyecto de resolución. ¿Puede dar lectura? Señora vocal, procedo a dar lectura del proyecto de resolución según lo dispuesto. Artículo único. Designar al vocal, un espacio en blanco, para que presida temporalmente el Pleno del Consejo de la Judicatura en aplicación de lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, hasta la reincorporación de su titular. Disposición transitoria única. El miembro designado para presidir temporalmente el Pleno del Consejo de la Judicatura podrá convocar a sesiones durante la vigencia de esta resolución. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano. Segunda, la presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su notificación y su publicación en la página web institucional. Hasta aquí el texto del articulado propuesto. Procedo a dar lectura con la anuencia de ustedes, apreciadas autoridades, del texto del título propuesto. Designar al miembro que presida el Pleno del Consejo de la Judicatura por ausencia temporal del titular e impedimento de su alterna, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico
de la función judicial. Hasta aquí el texto, apreciadas autoridades. Compañeros vocales, en este punto nos correspondería a nosotros tomar una decisión en aplicación estricta a la norma que ha sido ya previamente citada por el señor secretario. Me permitiría yo, con la anuencia de ustedes, abrir el debate para que sean ustedes, pues, los que en este momento procedan a realizar una postulación, de ser el caso. Señores vocales, me permito informar que el señor vocal Fabián Favara ha solicitado hacer uso de la palabra. Sí, gracias, compañeros vocales, señores funcionarios y el público que nos acompaña en esta sesión. Para comenzar, quisiera indicar que de conformidad con el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, en las sesiones extraordinarias, según lo señala el artículo 6 del mencionado reglamento, no proceden cambios del orden del día. Y es por eso que en esta sesión, de manera exclusiva y excluyente, hemos abordado el único punto para el cual se convocó a dicha sesión. Esto lo menciono porque ya habrá momento en una de las próximas sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno para que conozcamos de manera detallada y sobre todo fundamentada la decisión del señor director general del Consejo de remitir una comunicación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos vemos ante la imposibilidad de conocer, debatir o resolver sobre este tema por tratarse de una sesión extraordinaria e impedir el reglamento cambios en el orden del día o tratamientos ajenos al que fue materia de la convocatoria. Y en la presente nos ocupa una circunstancia no querida, no prevista por este Pleno, por el Consejo de la Judicatura, en el sentido de que ante la licencia del presidente titular, el doctor Godoy, quien se acogió a este derecho a partir del día de hoy, siguiendo esa línea de tiempo, inmediatamente que conocimos de aquello, estuvimos atentos en nuestra actividad para tomar las determinaciones que correspondan con miras a no interrumpir desde ningún punto de vista la labor administrativa del Consejo, toda vez que nosotros sesionamos, como es de conocimiento público, de manera ordinaria los días martes y los días jueves, y de forma extraordinaria cuando la necesidad así lo amerita. Y que en estas sesiones conocemos los expedientes administrativos, los pedidos motivados de suspensión de algunos funcionarios que podrían estar incursos en faltas gravísimas de las que prevé el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, las cuales no pueden permanecer sin atención inmediata. Y es por eso que, sin importar la hora en la que nos encontramos, tomamos la determinación de afrontar como corresponde nuestra responsabilidad y suplir este impedimento que afronta la señora doctora Villasís, aplicando lo que determina la norma cuando las dos personas se encuentran ausente por licencia el titular e impedida por normativa legal su alterna o suplente. En tal razón nos corresponde, conforme determina
el segundo inciso del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial para no paralizar nuestras labores y poder sesionar el día de mañana cumpliendo con nuestra tarea, designar de entre los 4 vocales a alguien para que presida temporalmente el Pleno del Consejo de la Judicatura. En tal razón, me permito mocionar que sea el señor vocal Damián Larco Guamán quien asuma temporalmente esta función y podamos continuar con las actividades administrativas de control y disciplinarias que nos están asignadas por la Constitución y la ley. En tal razón, pues me permito elevar a moción este encargo para que si es que hay el apoyo necesario se tome votación y se proceda a completar el texto de la resolución correspondiente. Apoyo la moción. Por favor, solicitamos incorporar el nombre según la moción presentada por el señor vocal Fabián Favara y la cual ha contado con el apoyo, con el respaldo del apoyo correspondiente. Señores vocales, en este sentido, según lo dispuesto en el reglamento, correspondería se disponga a la Secretaria General tomar la votación de la moción presentada que cuenta con su apoyo. Señor secretario, entendería que la moción tuvo apoyo. Procederíamos entonces a votar. Procedo, señora vocal, con la toma de votación. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Bien, antes de dar mi voto, sí me gustaría decir unas pequeñas palabras a la ciudadanía, porque no podemos tampoco dejar de hacer oídos sordos o ignorar los cuestionamientos que se han realizado, sobre todo en redes sociales, por parte de colegas y de la comunidad jurídica en general. Porque este es un tema, como yo lo he catalogado, bastante sui generis, en el sentido de que como pleno, los 4 vocales, nos hemos topado con un escenario en que, por un lado, tenemos un pedido de licencia y vacaciones por parte del presidente titular, y por otra parte, hoy día mismo nos tomó la noticia de que la doctora Alexandra Villasís, que en este caso es la suplente del doctor Godoy, tiene un impedimento por parte del Ministerio de Trabajo. Y ante esta situación, lo hemos analizado tanto con mi equipo de trabajo al interno, desde el punto de vista netamente técnico y jurídico, y también lo hemos debatido bastante con los compañeros vocales, que en efecto lo que procede ante este escenario, como digo, que es bastante sui generis, la aplicación del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y rescatando y resaltando además, como bien lo ha dicho el doctor Favara, que esto es una designación de carácter temporal, ya sea hasta que la culminación del periodo de licencia y vacaciones por parte del presidente titular, o incluso de que seamos oficialmente notificados con alguna novedad y levantamiento eventual de la previsión por parte de la doctora Villasís. O sea, en este sentido está pensada esta resolución. No podemos, lamentablemente, dejar esta situación en el aire porque tenemos día a día expedientes disciplinarios que conocer, situaciones que prescriben, y como ha sido nuestra característica desde el inicio, es por la institucionalidad dar los pasos necesarios para que el Consejo como tal no detenga su marcha. No podemos hacer, y también lo hacemos por el sentido de responsabilidad, comprendiendo, eso sí, los cuestionamientos que se hacen por parte de la comunidad jurídica, como decía, sobre todo en redes sociales, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, no podemos dejar esta situación en acifalía y tenemos que tratarla, y la hemos analizado con el mayor rigor jurídico y analítico posible para dar una solución y que no se quede estancada el movimiento de esta institución como es el Consejo. Por eso, mi voto es a favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas.
Igualmente, yo solamente quiero destacar que las decisiones que toma el Pleno del Consejo de la Judicatura, pues, son apegadas a derecho. En este momento se ha demostrado que a través de los informes jurídicos de que la doctora Villasís, pues, en este momento cuenta con un impedimento legal para poder hacer uso de o reemplazar o asumir, más bien dicho, las funciones de presidenta del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, con responsabilidad, los vocales del día de esta madrugada hemos decidido designar y aplicar lo que la ley nos faculta, que en este caso pues ha quedado claramente señalado que es el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial y el 9 de su reglamento. Únicamente decirle al economista Larco que cuenta con el apoyo mío, con el apoyo de mi equipo. Este es un tema, esta es una institución técnica jurídica, pero creemos que justamente desde que el día que nos posesionamos, nosotros somos un equipo multidisciplinario. Los cuatro hemos demostrado que sabemos trabajar en equipo, somos un cuerpo colegiado que ha tomado decisiones de manera transparente, pues, y esta no podía ser la excepción. Mi voto economista es a favor. A favor, señores vocales, con la anuencia de ustedes, me permito proclamar resultados. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve designar al miembro que presida el Pleno del Consejo de la Judicatura por ausencia temporal del titular e impedimento de su alterna, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señor secretario, compañeros vocales y a la ciudadanía que nos escucha a través de los medios digitales. Como se ha leído en el orden del día, y que es de conocimiento general, el presidente del Consejo de la Judicatura acogió su licencia, por lo que hoy, eh, con el voto de mis compañeros vocales, asumo el encargo como presidente del Consejo de la Judicatura hasta la incorporación del titular de la institución conforme lo establece el marco legal correspondiente. Este reto momentáneo lo acepto con gratitud, con respeto a la institución y sobre todo con la firme convicción de seguir trabajando por una justicia transparente, eficiente y cercana a la ciudadanía, tal cual lo hemos hecho hasta el momento. Les agradezco a cada uno de ustedes, compañeros, por la confianza y el apoyo para asumir este encargo. Sepan que este es un trabajo en conjunto y por ende estaremos pendientes de cada proceso, de cada trámite, de cada necesidad institucional y daremos la continuidad que se requiere con orden, con firmeza y con compromiso. Seguiremos trabajando de manera coordinada y técnica y sepan también que el Consejo de la Judicatura es un lugar de puertas abiertas, predispuestos a escuchar a todos sin excepción. Tengo la convicción de que unidos podemos fortalecer esta institución. Muchas gracias, compañeros. Señor secretario, si no hay nada más que tratar, ¿podría confirmarnos, por favor? Señora vocal, señores vocales, me permito informar que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstas para esta sesión. Se correspondería clausurar esta sesión indicando la hora de la misma para que quede constancia en actas. Proceda de esa manera, señor secretario, con la anuencia de los demás compañeros vocales. Tomamos nota, señora vocal. Tomamos nota, señora vocal, señores vocales, siendo la 1:13 minutos.
Señor secretario, únicamente por destacar, acabamos de designar presidente encargado. Creería yo entonces que el economista Larco le correspondería realizar la clausura, salvo mejor criterio de los compañeros vocales. De acuerdo. Así es. De acuerdo. Siendo las 1:14, doy por clausurada la sesión de hoy. Muy buenas noches. Tomamos nota. Muy buenas noches con todos. Buenos días. Recording stopped. Bueno, Buenos días.